A ver, ¿queremos que nuestro español suene más natural, más educado, más preciso? Pues hoy vamos a meternos con el subjuntivo social, que es una herramienta increíble no solo para comunicar información, sino, y esto es lo importante, para transmitir nuestra actitud. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos pulir nuestro español para que refleje no solo lo que decimos, sino cómo lo queremos decir? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desgranar una de las claves más elegantes para conseguirlo. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico, por el pilar que lo sostiene absolutamente todo. La fórmula base, la verdad es que es súper sencilla. Tenemos un verbo que expresa una emoción o un gesto de cortesía, le añadimos un qué y justo después el verbo en subjuntivo. Esta es la pieza clave con la que vamos a jugar. Vamos a fijarnos en este ejemplo, que es algo de todos los días. En lugar de decir, disculpa por llamar, que es solo informativo, decir, disculpa que llame, le añade una capa de consideración, ¿no? La persona que habla está reconociendo la posible molestia y se disculpa por la acción en sí. Y aquí tenemos otro caso clarísimo. Lamento que no puedas asistir transmite empatía. No es solo dar un dato, es expresar un sentimiento sobre ese dato. Es una diferencia que parece pequeña, pero que en la comunicación tiene una fuerza tremenda. Por lo tanto, el quid de la cuestión es este. Cuando usamos el subjuntivo de esta manera, el foco no está en el hecho objetivo, si llaman, si alguien asiste, sino en nuestra valoración personal, en nuestra opinión subjetiva sobre ese hecho. Vale, pasemos a otra cosa. Vamos a ver ahora cómo esta misma estructura se convierte en una herramienta fantástica para suavizar nuestras interacciones, sobre todo cuando vamos a pedir algo. Fijaos qué maravilla, y cómo cambia todo al ponerlo en forma de pregunta. En lugar de dar por sentado que no pasa nada, le cedemos el control a la otra persona. Un ¿te molesta que llame? Es infinitamente más educado que soltarlo como si nada. Y claro, esto tiene unas ventajas clarísimas. No solo una cuestión de gramática, que va, es una estrategia de comunicación social. Suaviza la conversación, muestra un respeto real por el tiempo y el espacio de la otra persona y le da la libertad de decir que sí o que no sin sentirse para nada presionada. Es que esta frase lo clava, lo resume a la perfección. Con el subjuntivo en estas preguntas, lo que podría ser una imposición se transforma en una invitación. Y eso, claro, cambia por completo el tono de cualquier conversación. Pero es que hay más. Vamos a seguir porque esta estructura también nos sirve para expresar nuestra reacción ante algo, marcando una distancia muy sutil como emocional con el hecho en sí. En esta frase, por ejemplo, lo importante no es el hecho de que alguien no pueda ir. El verbo principal, lamento, ya nos está diciendo que el foco está en la reacción emocional de la persona que habla ante esa noticia. O sea que una vez más, todo es una cuestión de perspectiva. El indicativo afirma un hecho. Sé que no puede ir. Pero el subjuntivo, en este contexto, se centra en la reacción. Lamento que no pueda ir. Es una forma de hablar de una situación sin apropiarse de ella, simplemente reaccionando. ¿Y dónde vamos a ver esto más a menudo? Pues sobre todo en contextos donde la cortesía y mantener una cierta distancia profesional es clave. En un email de trabajo al hablar con un cliente, un lamento que haya tenido un problema es, vamos, el estándar de profesionalidad. Vamos con el cuarto punto, uno que a veces lía un poco. ¿Cuándo usamos infinitivo y cuándo subjuntivo? Pues vais a ver que la regla, en el fondo, es de pura lógica. Miremos bien la tabla. A la izquierda, lamento haberte comprado un libro. ¿Quién lamenta? Yo. ¿Y quién compró? También yo. El sujeto es el mismo, así que usamos el infinitivo. Ahora, a la derecha, lamento que ya tengas el libro. ¿Quién lamenta? Yo. ¿Pero quién tiene el libro? Otra persona. Como hay dos sujetos diferentes, es obligatorio usar qué más subjuntivo. Es así de sencillo. Y llegamos al quinto y último punto. Ya hemos visto la estructura, las reglas, pero el español es también arte, ¿no? Vamos a ver cómo podemos darle un toque mucho más expresivo y cercano a lo que decimos. Escuchad la diferencia. Decir lamento que tengas el libro es correcto, es educado, perfecto. Pero decir vaya, qué lástima que ya tengas el libro, suena mucho más espontáneo. ¿A que sí? Suena más real. Es como te lo diría un amigo. Es que al meterle esas pequeñas expresiones como vaya o qué lástima, la frase deja de ser una estructura gramatical fría y se convierte en un vehículo de emoción de verdad, que crea cercanía y desde luego suena mucho más natural. Así que para ir resumiendo, el subjuntivo en este contexto no es solo gramática, es una herramienta de comunicación de nivel avanzado que nos permite suavizar las cosas, mostrar respeto y, en definitiva, hacer que nuestros mensajes sean mucho más ricos. Porque al final, dominar un idioma de verdad va mucho más allá de construir frases sin errores. Hay algo mucho más profundo. Y esa es la reflexión final, ¿no? El verdadero dominio de un idioma
llega cuando somos capaces de elegir las palabras no solo por lo que significan, sino por el efecto que causan, y el subjuntivo social es una de las mejores herramientas para conseguirlo. Ahora la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras formas conocemos para añadir esa cortesía en español?